Es posible que la fe más fuerte no se vea en los milagros, sino en los momentos de dificultad. En Hebreos 11 celebramos a quienes conquistaron reinos, apagaron fuegos y cerraron bocas de leones. Pero al llegar a los versículos 35 al 40, el tono cambia y descubrimos algo aún más poderoso, una fe silenciosa, oculta, pero profundamente valiente. Una fe que no recibió liberación, pero sí una promesa eterna. Una fe que eligió el dolor porque miraba más allá de esta vida. Una fe que Dios aplaudió, aunque el mundo no la entendió. Nuestro estudio de esta semana se enfoca en conocer a los otros creyentes que, muy posiblemente como tú y como yo, eligieron confiar en medio del proceso, en medio de las dificultades, y al hacerlo encontraron esperanza, propósito y una fe que transforma. Acompáñanos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola. Bienvenido a este estudio de su Iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de acompañarles en este tiempo. Seguimos nuestro estudio del capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, o de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 11. Llegamos a la parte final de este capítulo, que ha sido realmente un deleite en torno a entender lo que es este hall de la fama, este salón de la fama de los héroes de la fe. Llegamos hoy a la parte final, como dije, estudiamos los versos 35 al 40 y realmente va a ser de mucha bendición poder entender a esos otros personajes que sin nombre también fueron héroes de la fe. Nos gustaría saber desde dónde nos acompaña el día de hoy, si es vía Facebook o YouTube. Déjenos algún comentario. No olvide suscribirse a las redes sociales de Dios Admirable, activar las notificaciones y, lo que es más importante, este estudio bíblico puede compartirlo y así convertirse en una persona que multiplica la bendición que este estudio puede traer a su vida. Háganos llegar también sus comentarios, con gusto vamos a comentarle, vamos a nombrarle en nuestro siguiente estudio bíblico. Por ejemplo, en nuestro estudio bíblico anterior nos saludaron, estuvieron con nosotros, permítanme leer aquí Guido y su familia, dijeron: buenas y bendecidas tardes hermano Malvin, bienvenido a nuestro hogar para ver y escuchar el estudio bíblico de Hebreos 11, 31 al 34. Fue la porción que estudiamos la semana anterior. Saludos y bendiciones. Estaban allí juntos estudiando la palabra de Dios Teresa, Jenny, María y Guido. Que Dios les bendiga, consecuentes cada semana junto a nosotros. Vamos a comenzar como siempre hacemos, orando. Acompáñenme allí, por favor. Gracias, Dios, te doy por este estudio bíblico que hoy nos permites realizar una semana más, Señor, sirviéndote, Señor. Te pedimos que lo que hacemos sea agradable para ti, pero que es más importante que tú, Señor, puedas usarlo como herramienta para poder bendecir a otras personas. Te doy gracias por la bendición de servirte y te pido que lo que hoy hacemos, Señor, pueda ser dirigido por tu santa mano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. No olvide pedirle o comentarle a sus seres queridos y familiares que el estudio bíblico de Dios Admirable ya comenzó y compártalo. Hágale llegar el link de este estudio bíblico y sea usted un iniciador, una llama que inicia este estudio de la fe en la persona a quien usted le está enviando esta dirección, este enlace, para que pueda conectarse también. Vamos entonces a iniciar con la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Permítanme y la coloco acá para que podamos juntos disfrutarla. A ver, la tengo acá. Dice así: hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobio, azotes y, más de esto, prisiones y cárceles.
Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esta pues es la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando. Hemos titulado este estudio bíblico de hoy La fe en el sufrimiento y la gloria de los otros. Mientras preparaba este estudio bíblico, realmente fue impactante el poder encontrar, entender lo que cuando lo lees parece un mensaje de desolación, como quien dice, wow, tenemos un Dios tan generoso, tan bondadoso y estas personas simple y llanamente no recibieron nada o decidieron no recibir nada. ¿Por qué? Pues vamos a descubrir la esperanza detrás de estos otros, la fe detrás de estos otros, como opera también en aquellos que esperan, en aquellos que aparentemente no reciben. Y quizás allí está la clave. Vamos a dejarle también unas preguntas que al inicio de cada estudio bíblico coloco para que ustedes las puedan responder. La primera dice así: ¿por qué crees que Dios permitió que algunos, a pesar de su fe, no recibieran liberación ni milagros en vida? Esta pregunta tiene como objetivo examinar la soberanía de Dios y la profundidad de una fe que no depende de resultados visibles. La segunda es: ¿qué nos enseña este pasaje sobre el verdadero valor de la fe cuando no hay recompensas terrenales, quizá inmediatas, pudiera usted agregar? Mientras responde esto, recuerde que debe reflexionar sobre la fe como perseverancia, no solo como instrumento de victoria. Luego, ¿de qué manera podemos imitar hoy la fidelidad de estos héroes que fueron perseguidos, torturados y rechazados, pero no se rindieron? Debe usted aplicar el ejemplo bíblico a contextos modernos de dificultad, oposición o desánimo. Finalmente, ¿cómo nos desafía Hebreos 11, 35 al 40 redefinir el éxito espiritual y lo que significa agradar a Dios? Mientras reflexiona para responder, recuerde confrontar ideas erróneas sobre prosperidad, comodidad o reconocimiento como señales del favor divino. Esas pues son las preguntas que usted va a poder responder al final de este estudio bíblico. Y permítanme acá. Tenemos entonces que vamos a seguir hoy nuestro recorrido por esta epístola a los Hebreos. Debo comentar que hemos llegado a uno de los puntos quizá más conmovedores y culminantes, podríamos decir, de este capítulo 11. Es la parte final ya, donde se nos revela una dimensión profunda y a menudo olvidada de la fe. Hasta aquí hemos contemplado una fe que actúa, una fe que vence, que abre mares y derriba murallas. Una fe victoriosa, sí, pero también una fe que resiste cuando no hay victoria visible. A lo largo de este capítulo hemos visto cómo la fe se manifiesta en hombres y mujeres de todas las épocas y contextos, reyes y campesinos, profetas y soldados, jueces y hasta prostitutas arrepentidas. Todos ellos enfrentaron luchas, guerras y batallas que, aunque diferentes en forma, estaban unidas por sí mismas a una raíz común, una confianza inquebrantable en Dios. En nuestro estudio anterior cuando llegábamos al verso 32, comenzamos a explorar una porción conocida como la fe de los otros, un pasaje que nos habla no solo de héroes conocidos como David, Samuel y Gedeón,
sino también de aquellos cuyos nombres no se registran, pero cuyas vidas están escritas en el cielo. Ahora, al llegar al versículo 35, el primero que estudiaremos hoy, contemplamos la amplitud de la fe, una fe que penetra no solo en los campos de batalla o en las murallas de ciudades, sino en los momentos más íntimos del sufrimiento humano. Vemos aquí una fe que permanece firme ante la tortura, la pérdida, la humillación e incluso la muerte. Este es un llamado para nosotros, queridos amigos y hermanos, a reconocer que la fe verdadera no solo conquista, sino que también resiste, que la fe que honra a Dios no siempre es recompensada de forma inmediata, pero lo que es importante es que nunca es ignorada por aquel que lo ve todo. Aquí comienza nuestro estudio de hoy, donde la fe no brilla por sus resultados instantáneos, sino por su fidelidad. Leamos entonces el primer versículo, el 35 del capítulo 11. Permítanme y lo coloco acá para ustedes. Y dice así: hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Vamos a desenmarañar, a entender mejor lo que quiere decir acá. El tema acá es que este versículo nos presenta un poderoso contraste dentro de una misma realidad espiritual que hemos llamado la fe. A primera vista, o la primera parte de este versículo, o en la primera parte de este versículo, se nos habla de lo que yo llamo milagros gloriosos. Dice, hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. ¿Ok? Esto incluso lo he llamado la fe que recibe versus la fe que resiste. Y hice un pequeño esquema para que lo vamos revisando acá. Como dije, en la primera parte de este versículo se relata acerca de que hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué nos trae esto a colación o a simple vista, ¿no? Permítanme y lo vamos desarrollando. Esta parte o esta porción del versículo que dice hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, nos remite a tiempos del profeta Elías y Eliseo. Allá por Primera de Reyes, capítulo 17, versos 17 al 24, se nos narra la historia de una viuda de Serepta que hospedaba al profeta Elías durante una época de gran sequía. Un día, su hijo enfermo, el de esta mujer que hospedaba al profeta Elías, enfermó gravemente y murió. Desesperada, la mujer se volvió a Elías cuestionando si su presencia había traído juicio sobre su casa. Entonces Elías tomó al niño, lo llevó al aposento alto donde era hospedado por esta mujer, lo colocó sobre su cama y clamó fervientemente a Dios. Dice la escritura que se tendió 3 veces sobre el cuerpo inerte de este niño y oró pidiendo que volviera su vida. Dios escuchó esta oración de Elías y el niño resucitó. Elías lo regresó a su madre, quien exclamó con asombro y fe renovada, y dice textualmente esta porción de Primera de Reyes: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor está en tu boca, o la palabra de Dios que está en tu boca es verdad. Entonces aquí hay como un milagro glorioso. Y así comienza este versículo 35, relatando qué tipo de milagros hubo. Otra porción que se alinea con estos milagros gloriosos de mujeres o de personas a las que el autor de Hebreos hace referencia está en Segunda de Reyes 4, 18 al 37. Aquí
se relata la historia de una mujer, sunamita, quien había recibido milagrosamente un hijo como respuesta a la promesa del profeta Eliseo. Cuando el niño creció, un día repentinamente enfermó en el campo y murió en brazos de su madre. Con gran fe y determinación, esta mujer viajó hasta donde estaba Eliseo, sin siquiera mencionar la muerte del niño a su esposo. Esto aconteció, la mujer inmediatamente su reacción fue llevar el niño hasta donde el profeta Eliseo estaba. Al llegar allí, cayó a los pies del profeta profundamente angustiada. Eliseo fue con ella hasta la casa, subió al cuarto donde yacía el niño y oró y se tendió sobre el cuerpo del niño. Dice la escritura un par de veces. Finalmente el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Eliseo se volvió a su madre, o se lo regresó a su madre. Esta historia también considero que es un testimonio impactante del poder de la fe y de la vida que Dios puede traer incluso en medio del dolor más profundo. Es lo que yo llamo milagros gloriosos, y tiene que ver con esta fe que recibe, ¿ok? Para eso hice este esquema. Dice, hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. Estos son 2 ejemplos claros a los cuales Hebreos hace referencia de hubo en el pasado. ¿Ok? ¿Qué vemos acá? Estos 2 relatos, o los relatos de estas 2 mujeres vieron a sus hijos regresar de la muerte por el poder de Dios manifestado a través de la fe. Nos deja ver a la fe como un canal para recibir respuestas visibles, inmediatas y gloriosas. ¿Ok? Una fe que experimenta intervención divina extraordinaria, donde la vida derrota a la muerte y el gozo reemplaza al llanto. Eso es básicamente lo que nos deja ver la primera parte de este verso 35. Una fe que recibe. Sin embargo, el verso que estudiamos, el 35 del capítulo 11, no se detiene allí y hace de pronto una transición abrupta y nos lleva a otro escenario donde dice, pero otros fueron torturados, no aceptaron el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Entonces, ¿cómo esto puede ir de un lado a otro lado de forma tan abrupta y tan extrema? Pues aquí vemos entonces lo que yo llamo la otra dimensión de la fe, una fe que resiste incluso cuando no hay liberación, ¿ok? Esa es la fe que resiste. Estos otros de los que este versículo habla no recibieron resurrecciones temporales ni escapes milagrosos. Fueron torturados y frente a la posibilidad de ser liberados decidieron renunciar a su fe. Enfrente de la posibilidad de ser liberados renunciando a su fe, si renuncias a tu fe te libero. Estos hombres y mujeres eligieron sufrir. Y quizá usted se pregunte, ¿por qué? Pues porque esperaban algo mucho mejor, una resurrección eterna y gloriosa, no la restauración de una vida terrenal, sino una entrada triunfal a la presencia de Dios. Y es que este versículo enseña una verdad profunda y a veces un tanto incómoda, debemos decir, y es que la fe verdadera no siempre triunfa en la tierra, pero, y esto es innegable, siempre vence en la eternidad. Y es que hay momentos en que Dios, por su soberanía, actúa con poder para obrar milagros inmediatos.
No le quede a usted duda de eso. Hebreos 11 es un ejemplo claro de esta forma de actuar de Dios o de esta forma de recibir respuestas por fe. Pero hay otros momentos que sin duda también son gloriosos, ¿ok? No, eso no lo podemos negar. Son gloriosos, realmente gloriosos, ¿ok? En que Dios sostiene con su gracia a aquellos que deben enfrentar pruebas sin escapar de ellas. Y el asunto aquí es que ambos tipos de fe, escúcheme bien, son igualmente valiosos y de igual manera honran a Dios por igual. Dicho esto, he preparado una pequeño resumen de cómo aplicamos esto en nuestras vidas. La primera cosa que debemos entender es que este pasaje nos llama a confiar en Dios sin imponerle condiciones. Y es que hay momentos en que decimos, ok Dios, yo confío en ti si tú haces esto por mí. Yo confío en ti si estas condiciones se dan. Dios, mi oración es esta. Mañana voy a enfrentarme a tal situación. Yo quiero que pase así, de esta manera y de esta otra. Estoy atravesando por una situación conflictiva, quizás pueda decir usted. Entonces, Dios, anota allí, a ver, toma lápiz y papel. Primero, segundo, tercero, y es que yo no le voy a decir a usted que no va a pasar de esa manera, pero Hebreos 11:35 nos enseña que debemos confiar en Dios sin imponerle condiciones. Dios conoce el plan completo que quizás usted y yo desconocemos. Él no solo sabe lo que pasó y cómo pasó, Él sabe el día de hoy y Él conoce el día de mañana, de manera tal que confíe en Dios y Él hará. No le imponga condiciones. La segunda cosa, o quizás hay una serie de preguntas que podemos hacernos. La primera, para validar esto de no ponerle condiciones a Dios, es: ¿estamos dispuestos a creerle cuando dice sí? Eso es fácil, créame. Pero también estamos dispuestos a creerles cuando Él dice, espera. No hay cosa más complicada que confiar en Dios cuando Él nos manda a esperar. Y se lo digo por experiencia propia. La otra pregunta que podemos hacernos es: ¿podemos seguir confiando aunque no vemos el milagro ya enfrente de nosotros? Quizás sabiendo que hay la palabra dice aquí en Hebreos 11:35, mejor resurrección reservada para los que permanecen fieles. Quizás hay una mejor espera, hay un mejor mañana para los que permanecemos fieles. Es difícil de aceptar esto, pero esa es la clave que nos enseña Hebreos 11:35. Y es que debemos confiar, debemos admitir que nuestra generación, la generación en la que usted y yo vivimos, valora los resultados visibles, rápidos y muchas veces asociados a la fe, cuando ésta únicamente nos da bendiciones inmediatas. Muchas veces vemos que tenemos fe si cuando pedimos un minuto después ocurre. A ver, no me malinterprete. Por allí en estos días conversaba con alguien muy cercano y me decía que un grupo de constructores iban en una camioneta para hacer un trabajo y para esto necesitaban remolcar un objeto pesado con una cadena. Cuando casi llegaban al sitio del trabajo, se dieron cuenta que la cadena no iba y la necesitaban, y ya habían recorrido como 4 horas para llegar al lugar. Pues nada, los obreros que iban con el supervisor le dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Él dijo: pues nada, déjenme orar. Se arrodilló, oró
y dijo, Dios, pues, tú sabes que necesito una cadena. En ese momento se rieron de él. Y pues increíblemente esto era como en una curva y iba un camión o iba un transporte de carga. Y cuando pasó a alta velocidad se cayó una cadena y ¡pum! Les cayó a los pies. Y él le dijo, pues ahí tiene su cadena, vamos a completar el trabajo. A ver, esto existe y Dios es capaz de eso y más. A veces a mí me da mucha risa cuando él me dice, ¿tú crees que Dios es capaz de...? A ver, cuando alguien me diga algo de lo cual Dios no es capaz, ahí yo me voy a preocupar. Pero también hay ocasiones, y se lo digo por experiencia personal, donde Dios dice, espera. Y usted puede esperar días, puede esperar semanas, puede esperar un mes, puede esperar un año. Y aún usted no ve la respuesta a su oración cumplida. Pero eso no quiere decir que no se va a cumplir, pues de pronto un buen día Dios trae esa promesa cumplida de formas que usted no se imagina. Así que voy a repetirlo, debemos admitir que su generación y la mía valora los resultados visibles, rápidos y muchas veces asociados a una fe o a la fe únicamente con una bendición rápida, inmediata, express. Pero Dios nos recuerda que la fe que lo glorifica a Él también es esa fe que atraviesa el proceso con dignidad, que persevera sin recompensa inmediata y que permanece con la espera viva de lo que está por venir. Pues si Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. Tal vez hoy este es un mensaje que te dejo, estés pasando por un proceso, estés esperando un milagro como aquellas madres en tiempo de Elías. Una cosa difícil, pero que, ocurrió de forma milagrosa. O tal vez Dios te esté llamando a permanecer firme en medio de tu proceso, que quizás te trae sufrimiento, te trae angustia, te trae desazones. Pero debo decirte que en ambos casos seas como las madres que vieron resucitados a sus hijos de forma milagrosa, o seas como aquel que está atravesando por el proceso, aquel que está esperando ese milagro y no llega de forma inmediata. En ambos casos debes tener presente que la fe agrada a Dios y eso es lo que verdaderamente importa. Dicho esto, y disculpe que me extendiera, pero creí importante aclarar esta fe versus la otra, la que es reconocida de forma instantánea, pero también la que espera, la que persevera. En ambos casos, Dios es agradado cuando usted se mantiene perseverante. Leamos ahora los versos 36 al 38. Permítanme y los coloco acá para usted. Dice así: otros experimentaron la prueba de burla, otros experimentaron la prueba de burlas, azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno anduvieron errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Vamos a explicar esto para que veamos el mensaje que hay detrás. Veamos. En Hebreos 11, 36 al 38, el tono del capítulo cambia drásticamente. Ya no se habla de conquistas, victorias, resurrecciones, rescates milagrosos, sino de puro sufrimiento. Aquí es un baño con manguera, aquí es un palo de agua, un aguacero. El Espíritu Santo, a través del autor de Hebreos, nos abre ahora una ventana solemne y sagrada hacia el sufrimiento de los fieles. Este grupo no recibió liberación, no escapó de la espada, podemos decir. Este grupo enfrentó, soportó, no se cerró la boca del león, podemos decir, como hemos estudiado antes. Ellos fueron entregados como corderos
Aquí aparece lo que el texto llama simplemente los otros. ¿Quiénes eran ellos? Pues no se nos dan nombres, no tienen estatuas, ni hay una biografía escrita acerca de ellos. No fueron aclamados en plazas ni recordados por multitudes. Sin embargo, fueron hombres y mujeres que vivieron tan entregados a Dios que no les importó dar su vida por Él. Estos otros soportaron burlas, azotes, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, perdieron sus vidas al filo de espada, errantes por el desierto, cubiertos de pieles de animales, fueron pobres, afligidos y maltratados. ¿Y qué dice la palabra de ellos? Que el mundo no era digno de ellos. Este contraste nos obliga a reflexionar. En los versículos anteriores leíamos sobre aquellos que escaparon del filo de la espada, pero aquí la misma fe, digamos por la misma fe, otros perdieron la vida por ella. Es que la fe verdadera, escúcheme bien, no siempre nos lleva al milagro de una victoria visible. A veces nos lleva a experimentar dolor, quebranto y silencio. Y aún así, déjeme decirle que Dios la llama fe. Este pasaje responde a una de las preguntas más profundas del corazón humano. Permítanme, la coloco acá para usted. Y es, ¿por qué sufren los justos? Y la respuesta que coloco acá para usted, aunque difícil, es muy clara. Y la respuesta es, sufren por fe. Eligen sufrir por fe. Ellos no sufrieron por castigo ni por falta de confianza. No. Aquí queda claro. Sufrieron porque creyeron. Su fe no les garantizó una vida cómoda o un trance cómodo en esa situación, sino una fidelidad inquebrantable en medio del valle más oscuro. ¿Ok? Permítanme acá. Okay. Decía, su fe no les garantizó una vida cómoda, sino una fidelidad inquebrantable en medio del valle más oscuro. Podemos pensar en Isaías, quien según la tradición fue aserrado en dos. En Esteban, quizá, que fue el primer mártir cristiano que proclamó a Cristo hasta su último aliento. En el apóstol Pablo, a quien Cristo le dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En misioneros, creyentes anónimos, pastores escondidos en cárceles, madres orando solas por hijos extraviados, jóvenes rechazados por su fe, ancianos hospitalizados sin cura. Todos ellos, aún hoy, siguen caminando este sendero estrecho por fe. La iglesia necesita redescubrir esta dimensión profunda de la fe. Y es que decía, la iglesia necesita redescubrir esta dimensión profunda de la fe. No la que busca milagros inmediatos, debo agregar, sino la que abraza la cruz, la que no retrocede cuando Dios hace silencio, la que aún sin ser vista sostiene el alma. Esa es la iglesia que debemos redescubrir hoy, o lo que la iglesia debe redescubrir hoy. ¿Ok? Y es que en este punto, a manera de reflexión, me gustaría hablar de este pasaje, el cual nos invita a dejar de medir la fe, y creo que esto es clave, únicamente por los resultados visibles e inmediatos.
La fe, escúcheme bien, no siempre es aplaudida en multitudes, no siempre es recompensada con milagros express o respuestas rápidas. A veces la fe se manifiesta en silencio, en, digamos, el dolor aceptado con mansedumbre, en el sufrimiento aceptado con mucha dignidad, en la fidelidad que no necesita ser recompensada en esta vida para seguir confiando. Y nos preguntamos, ¿estás pasando por una prueba que parece no tener salida? ¿Sientes acaso que tus oraciones no han sido respondidas en el tiempo que esperabas, de la forma que esperabas o como esperabas? Recuerda a los otros de Hebreos 11. No estás olvidado ni fuera del plan de Dios, de ninguna manera. Y es clave que recuerdes esto. A los ojos de Dios el mundo puede parecer, o a los ojos del mundo pudiera parecer que has perdido, pero a los ojos del cielo estás entre los más dignos. Por eso, porque has esperado con fidelidad. Vivir por fe no significa siempre ver el milagro. A veces, y debo decirte, significa ser el milagro. Al sostenerte en medio del quebranto con la mirada puesta en Cristo. Y voy a repetirlo. Vivir por fe no significa siempre ver el milagro, ser un espectador alegre de ese milagro fantástico que ocurrió. A veces significa que tu testimonio es el milagro. Cómo te sostienes en medio del proceso, en medio del quebranto, es el milagro. Cuando la gente puede ver que en medio del proceso en el que Dios sabe por el cual estás pasando y mantienes esa mirada puesta en Dios, es el verdadero milagro que transforma a los otros. Y créeme, Dios viene y Dios trae esa respuesta en el momento correcto. Y es que la clave aquí, déjame decirte, es que este mundo no fue digno de estos otros de los cuales esta porción de la palabra nos habla. Y quizá, déjame decirte, este mundo tampoco es digno de ti si decides vivir con ese mismo tipo de fe, la cual espera con dignidad hasta que el milagro que esperas, la respuesta de Dios que espera llega. El mensaje acá es: no temas ser contado o comparado o asociado con esos otros. Dios te está viendo, Dios te va a honrar y Dios también en este caso te está mirando. Que el testimonio de estos héroes de los cuales estudiamos en Hebreos 11 en la parte final, que son anónimos, fortalezcan tu corazón y te inspiren a seguir caminando con una fe firme, aunque tus pasos te lleven quizás por un proceso complicado, donde aún en la oscuridad, déjame decirte que Dios sigue siendo fiel, proveyéndote, sanándote, cuidándote, guiándote. Él nunca te faltará. Dicho esto, continuemos con la lectura ahora del verso 39. Permítanme, lo coloco acá para ustedes. Dice así: pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, recibió lo prometido. Usted dirá: ah, caray, ¿será que no lo voy a recibir? Veamos un poco de qué va esto. Y es que este versículo actúa como una especie de resumen y reflexión sobre todos los héroes de la fe mencionados anteriormente. El autor, en este caso, declara con solemnidad que todos ellos obtuvieron buen testimonio aprobado de parte de Dios por su fe. ¿Qué nos quiere decir esto? Es que Dios dio testimonio de ellos cuando fueron fieles.
Su vida fue un eco de obediencia, confianza, sacrificio y esperanza. Pero aún así, dice acá esta porción de la palabra que no recibieron lo prometido. De nuevo, aquí quizá usted se pregunte, ¿a qué se refiere esta promesa no recibida? Pues se trata de las promesas mesiánicas en su plenitud. Y aquí es donde voy a tratar de establecer un paralelo entre estos otros y usted y yo hoy día. El cumplimiento definitivo de la redención que se encuentra únicamente en Jesucristo es de lo prometido, de la promesa de la que aquí se habla. La venida del Salvador, su obra redentora, la redención gloriosa y el establecimiento del reino de Dios en toda su dimensión. Estos hombres y mujeres miraban hacia adelante con los ojos de fe puestos en la promesa futura, esperando un cumplimiento que no verían en vida. Vivieron y murieron sin ver el cumplimiento total de lo que Dios había anunciado, pero aún así lo creyeron como si ya tuvieran esa promesa recibida en sus manos. Y es que este versículo nos recuerda que la fe no se mide, en el caso que tuvieron estos otros, de los que habla esta porción de la palabra, nos recuerda que la fe no se mide por la recompensa que recibimos el día de hoy, sino por la confianza duradera en que Dios cumplirá todo lo que ha dicho, aun si sus tiempos, escúcheme bien, no se ajustan a nuestros tiempos. Y es que voy a poner acá una especie de aplicación para usted y para mí hoy día. La pregunta acá es, ¿cuántas veces condicionamos nuestra fe a los resultados? Piénselo. Bueno, si recibo esta semana lo que estoy pidiendo, mantengo mi fe. ¿Y si no lo recibe? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Porque muchas veces yo me lo he preguntado y hago esa reflexión. Esperamos ver sanidad, esperamos ver éxito, esperamos ver puertas abiertas. Y si no llega rápido, nos desanimamos. ¿A que sí? Pero este versículo nos muestra que los verdaderos héroes de la fe no fueron los que recibieron todo de inmediato, sino los que esperaron confiados incluso sin ver con sus ojos, pero creyeron con todo su corazón. Le dejo acá estas ideas para que usted las pueda tener también. Quizá, y este es un mensaje final, tú estés orando por algo que aún no ha llegado. Tal vez lleves semanas, meses o quizás años sembrando fidelidad sin ver la cosecha. El mensaje que nos deja acá Dios es: no nos desanimemos, no te desanimes. La fe que agrada a Dios es aquella que permanece firme, incluso cuando el cumplimiento tarda. El Dios que prometió, escúchame bien, es fiel. Tu fe no es en vano. ¿Ok? Voy a dejar este pensamiento también para ti. Lo voy a repetir. La fe que agrada a Dios es aquella que permanece firme, incluso cuando el cumplimiento tarda. El Dios que prometió es fiel. Tu fe no es en vano. Dicho eso, debo decirte que los antiguos alcanzaron buen testimonio por su fe, pero no recibieron lo prometido, porque, a ver, Dios tenía algo mejor, ¿ok? Dios tenía preparado, sin duda, algo mejor. Y es que, como veremos en el siguiente versículo, ellos creyeron en un plan eterno, uno que hoy tú y yo podemos ver realizado en Cristo Jesús. Ellos no vieron a Cristo Jesús, tú y yo sí vimos al Señor de frente. ¿No debería esto entonces, te pregunto, impulsarnos a vivir con mayor fidelidad? Pues tú y yo tenemos privilegios que estos otros de los que habla Hebreos no tuvieron. Hoy tenemos más luz que ellos, más revelación que ellos, más promesas cumplidas de las que ellos tuvieron.
No dejemos que su ejemplo se pierda en la historia. Sigamos su huella, vivamos por fe y confiemos en el Dios que jamás falla, aunque sus tiempos no siempre coincidan con los nuestros. Vamos a leer el versículo final para cerrar un poco la historia que hoy estamos contando. Y dice así: porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Veamos qué nos quiere decir esto. Este versículo, desde mi punto de vista, corona, hace como un cierre maravilloso de todo este capítulo con una verdad gloriosa. Y es que Dios tenía en mente algo aún mejor, no solo para los antiguos héroes de la fe, sino también para nosotros, los que hemos creído después. Ellos caminaron por fe sin ver el cumplimiento final de la promesa, pero tú y yo vivimos en el tiempo donde esa promesa que ellos no vieron, pero tú y yo sí. Digamos, tú y yo vivimos en el tiempo donde esa promesa que es Cristo Jesús se ha manifestado plenamente. Cuando dice que no serían perfeccionados sin nosotros, no significa que su fe era inferior, sino que el cumplimiento total del plan del Redentor, del plan redentor de Dios, incluiría a toda su iglesia como un solo pueblo unido en Cristo. Usted y yo, que somos parte de la iglesia, estaríamos incluidos en esa promesa. Y esto es más allá del tiempo y del espacio. Ellos miraban hacia adelante, nosotros miramos hacia atrás a la cruz y hacia adelante a la gloria venidera. Ambos caminos se unen en una sola obra perfecta, la redención por gracia mediante la fe. Y es que este versículo, el 40 del capítulo 11, también nos recuerda que la fe de ellos no queda completa sin la tuya, sin la mía. Dios ha entrelazado, por decirlo así, nuestras historias en un plan eterno. No estás fuera de lugar, ni fuera de tiempo, ni mucho menos fuera de contexto. Tú, escúchame bien, yo formamos parte del mismo linaje de la fe. Y es que quizás deberíamos preguntarnos, y coloco acá para tener esto juntos, lo siguiente. ¿Alguna vez has sentido que tu vida no tiene impacto? Que quizá has llegado tarde a la historia espiritual del mundo. Hebreos 11:40 nos da una respuesta rotunda y categórica y es de ninguna manera. ¿Ok? De ninguna manera. Y eso quiero que quede claro para ti que me escuchas hoy en día. Dios pensó en ti. Dios te incluyó a ti. Eso debe quedarte claro también. ¿Ok? Dios pensó en ti. Dios te incluyó a ti. Tu fe, escúchame bien, es parte del mismo plan eterno de salvación que comenzó con Abraham, Moisés, David y continuó hasta los mártires anónimos y hasta llegar a ti y a mí hoy en día. ¿Ok? Esto nos confirma o nos confronta, diría yo, con una gran responsabilidad. Préstame mucha atención. Y esta es vivir como parte de ese pueblo redimido, como miembros del mismo cuerpo, como herederos de una promesa que ahora entendemos más claramente que los antiguos. No podemos vivir una fe mediocre si somos parte del propósito de Dios. Así que
hagamos uso de esa fe, seamos responsables de esa fe en Dios, de ese Dios eterno que nos incluyó dentro de su plan redentor. Debemos ver, y esto es como una reflexión final de este capítulo 11 de Hebreos, debemos verlo a este capítulo 11 no como un monumento a la fecha pasada, sino como una invitación viva a que tú y yo participemos del mismo caminar. Ellos, los héroes de la fe, fueron fieles sin ver la plenitud. Nosotros hemos visto, escúcheme bien, el cumplimiento en Cristo, pero Dios aún está escribiendo su historia con nuestras vidas. Y la razón por la que aún no termina es porque Dios tiene algo mejor preparado, una perfección eterna que nos une con ellos en gloria, con estos héroes de la fe. Por eso, amigos y hermanos, no desmayemos en nuestra fe. Al contrario, perseveremos, vamos a perseverar con gozo, sabiendo que nuestra fidelidad forma parte de un plan de Dios que incluye a todos sus hijos, desde los patriarcas hasta la última alma que se salve. Que podemos decir con humildad y gozo, gracias Señor por pensar en nosotros, y que podemos o que podamos vivir cada día con la cabeza o con la cabeza clara, con la certeza de que la fe no solo funciona. Escúcheme bien, la fe nos une a lo eterno, a ese plan de Dios. Bien. Hemos llegado así al final de este profundo pasaje. Nos encontramos aquí al final con una verdad que sacude y consuela al mismo tiempo. Y es que la fe no simplemente se manifiesta en milagros visibles o victorias humanas inmediatas, sino también en la capacidad de soportar los procesos difíciles con dignidad, con la esperanza puesta en lo eterno. Hemos visto a mujeres que recibieron a sus muertos por resurrección y a otros que no aceptaron el rescate para obtener una mejor resurrección. A unos que escaparon al filo de la espada y a otros que perdieron la vida por la espada. A unos que vieron la mano de Dios actuar de formas gloriosas y a otros que confiaron sin ver. Todos, sin excepción, vivieron por fe y todos, sin excepción, fueron aprobados por Dios. Este texto no solo nos habla de los grandes, sino también de los otros, anónimos, escondidos y olvidados por el mundo, pero conocidos y honrados por Dios. Ellos no recibieron lo prometido porque Dios había preparado algo mejor para incluirlos con nosotros, para que su fe y la nuestra perfeccionaran juntas o se perfeccionaran juntas en Cristo Jesús. De manera que al meditar en este pasaje podamos salir fortalecidos en nuestra fe. Que podamos aceptar que seguir a Cristo incluye tanto milagros, pero también dificultades. Y que en ambos casos la victoria es la misma, confiar en el Dios que ve más allá del presente y que ha prometido una gloria eterna. Así, con ellos viviremos y moriremos por fe. Tú y yo somos llamados a vivir con esa misma fe, con certeza de que nuestro Dios honra a quienes le creen, aún en medio de la dificultad. Sigamos caminando con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Dicho esto, me gustaría invitarte a poder hacer a Cristo el Señor de tu vida.
para que de esa manera puedas caminar con esa misma fe que los héroes de la fe tuvieron, tanto los conocidos como los desconocidos, porque somos parte del mismo plan. Si quieres hacer a Jesús el Señor de tu vida, repite conmigo esta oración que vamos a hacer, esta conversación con Dios que vamos a tener. Dispón tu corazón, si quieres cierra tus ojos allí donde estás y repite conmigo lo siguiente. Señor Dios Todopoderoso, hoy he escuchado de hombres y mujeres que vivieron por fe. Algunos vivieron milagros, otros padecieron en silencio, pero todos creyeron en ti hasta el final. Ellos no se rindieron porque esperaban algo mejor, tu promesa, tu reino, tu gloria. Y hoy entiendo que esa misma fe es la que tú me llamas a tener, una fe que confía en lo que no se ve, una fe que entrega todo por amor a ti. Señor Jesús, yo reconozco que te necesito, reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado, que he intentado caminar solo, pero hoy quiero rendirme a ti. Creo que moriste por mí en la cruz, creo que moriste por mí en la cruz, que resucitaste al tercer día y que en ti hay vida eterna. Te abro mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados, te pido que me limpies, que me transformes. Quiero ser parte de ese pueblo de fe que camina contigo, aun cuando la vida es difícil. Quiero vivir por fe y morir en la esperanza de verte cara a cara. Jesús, te recibo hoy como mi Señor y Salvador y decido con tu ayuda caminar contigo todos los días de mi vida. Gracias por amarme, por buscarme, por encontrarme y por salvarme. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si sostuviste esta conversación con Dios, déjame decirte que eres una nueva persona. Tu nombre está escrito en el libro de la vida y hay fiesta en el cielo. Y desde ahora en adelante eres llamado, eres llamada hijo o hija de Dios. Y el Espíritu Santo ha pasado a habitar en tu corazón. Si sentiste la necesidad de hacer esta oración, esta conversación con Dios y no la hiciste, hay una nueva oportunidad. Espera que termine este estudio bíblico, ya estamos por finalizar. Vete a un lugar privado, regresa este video hasta este punto, escucha esta conversación con Dios y repítela desde lo profundo de tu corazón. Pues bien, hemos llegado así al final del estudio bíblico de hoy. Con la ayuda de Dios continuaremos en nuestro próximo encuentro profundizando más en la epístola a los Hebreos. Esperamos contar nuevamente con tu valiosa compañía la semana próxima, donde comenzaremos el capítulo 12, cuya lectura te animo a adelantar, si lo deseas, va a ser de mucho valor, para que puedas estar familiarizada con este mensaje y te prepares espiritualmente. Con esto pues hemos terminado. Me gustaría orar rápidamente por ti. Gracias Dios te doy por la bendición de este estudio que nos has permitido tener este día, Señor. Gracias porque nos has acompañado, nos has guiado y nos has dirigido. Te quiero pedir por las personas que nos han acompañado el día de hoy, por las que nos acompañarán luego, para que tu bendición esté con ellos en todo. Guíales, provéeles y bendíceles. Te pido por mi familia y por mí, para que tu mano poderosa nos aparte de nuestro lado, nos cuides, nos guíes, nos bendigas, Señor, y nos proveas de las necesidades que tenemos. Te pido por Dios admirable, te pido por sus pastores, te pido por las familias de los pastores, te pido por los líderes y por sus familias, para que puedas bendecirles grandemente a todos los miembros de Dios admirable, Señor. Que tú sabes el tamaño de sus necesidades, la bondad que hay en sus corazones y cuánto te aman y están entregando sus vidas para llevar adelante, Señor, la propagación, llevar el Evangelio, Señor, a todas las naciones, cumplir con esa gran comisión. Te pido por ellos, te pido por todos los que hoy nos han acompañado y nos acompañarán después, para que no te apartes de su lado y que a tu mano poderosa nos guíe, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Será hasta la semana próxima.
Que Dios les bendiga.